As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que lo queremos hacer como un recordatorio, pero sobre todo como un homenaje a uno de los grandes maestros de la pintura ecuatoriana. Se trata del maestro Kingman, Eduardo Kingman. Cuando hablamos de Eduardo Kingman tenemos que hablar de palabras mayores de la plástica ecuatoriana y continental. Un hombre que realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes de Quito, varios viajes de estudio a diferentes países, pero que sobre todo irrumpió, ¿no? Rompió ciertos moldes, y la obra de él es testimonio de esa vida de trabajo. Y para este homenaje que queremos hacerle al maestro Eduardo Kingman, nadie mejor que su hija, Soledad Kingman, quien ha perpetuado su memoria, quien manejó durante muchísimos años la Posada de las Artes Kingman y quien está siempre dedicada a trabajos que tienen que ver con la preservación del legado de la memoria artística de su padre. Así es que, Soledad, bienvenida para este homenaje que queremos hacerle en el programa. Y me gustaría que empecemos desde el comienzo, tu vinculación con tu padre, tu apreciación de la obra de Eduardo Kingman. Bueno, la vinculación con mi padre es tan entrañable y fabulosa. Por ejemplo, me acuerdo desde que empezamos a pintar de niños en la casa, nos daba a todos los niños del barrio materiales a que pintemos. Allá en el Valle de los Chillos. No, vivíamos donde ahora es la pradera, donde fue la fundación. Donde fue la fundación. Muchos años. Ahí vivimos muchísimos años y ahí pintábamos. Entonces siempre estuvimos en relación con el arte. Siempre le vi a mi padre dibujando, haciendo trabajos con carpintería, siempre relacionado a y además con una generosidad enorme, porque él no se preocupaba nunca de la parte financiera, ¿verdad? Para nada, sí. Para nada. Él vivía su mundo artístico y era director del Museo de Arte Colonial. Eso sí, siempre estuvo vinculado a la cultura, al arte, pero no... Y profesor también, ¿no? Profesor, poco, sí, unos pocos años también. Entonces, toda esa vinculación que hubo con mi padre nos dio un ejemplo fabuloso, y yo me he vinculado así a continuar con su obra, que me parece que tenía que seguirlo promocionando, porque un artista no se promociona él mismo. Sí. Por lo general, no es él mismo el que lo hace, tienen que hacer otras personas. Entonces yo me dediqué ¿Tú estudiaste? a eso. Yo estudié primero antropología, luego gestión cultural, museología y estética y valores de la cultura. Todo relacionado con el arte. Todo relacionado con el arte. Y tu vida y tu carrera en buena parte ha sido en torno a precautelar ese legado de tu padre. Sí, siempre. Fueron 23 años de la fundación. Ahora tengo una galería de arte que es ¿Cómo Galería se llama? Kingman. Ya. Que queda en la Juan Rodríguez de 858, que se continúa difundiendo la obra de mi padre. ¿Por dónde queda la Juan Rodríguez? La Juan Rodríguez queda muy cerca a la Colón del Parque Gabriela Mistral. Es una calle hermosísima de Quito, es muy linda. Y allí tienes una galería que está dedicada solamente a exponer la obra de Eduardo Kingman. A la obra de mi padre, a certificar y evaluar, que se necesita, ahora lamentablemente hay muchas obras falsas, que se certifiquen que las obras son originales. Ha habido mucha gente que falsifica la obra de Eduardo Kingman. Mucha falsificación, muchísima falsificación. Eso es lamentable, y hace poco comentábamos que son de muchos artistas que se falsifican, ¿no? Entonces hay que certificar las obras. Eso es básicamente lo que se hace, unos cursos de arte, cursos de baile. Creo que continuó en gran parte la el parte trabajo. cultural, lo que hacían en la posada. Sí. Soledad, cuéntanos una parte de la vida de tu padre. Ya haciendo abstracción de que eres hija, al comienzo te dije la parte esta entrañable, el estar con él, el vivir con él, el convivir y hacer la vida diaria, pero desde fuera, ¿cómo se conceptúa a Eduardo Kingman? Cuéntanos de su relación con otros países, con otros maestros del arte universal. Bueno, Kingman es uno de los principales exponentes de lo que sería el movimiento indigenista en el Ecuador. El movimiento indigenista es una ruptura absoluta con el arte que existía aquí. Que era academicista, fundamentalmente. Era academicista, ¿no? Era bastante seguidor del arte europeo. En cambio, el indigenismo es un total rompimiento con lo anterior. Se empieza a dar un valor estético, un valor social al indígena. Entonces, todo esto es totalmente nuevo en esta sociedad. Tanto así que mi padre presenta para el Mariano Aguilera, que es un premio importante, muy importante aquí, en Ecuador, en esa época era el más importante, presenta una obra que se titula El Carbonero.
donde está un hombre que ha cargado el carbón con las manos, ya su deformación, creando la deformación intencional que tienen sus obras para darle mayor expresión a ciertas partes del cuerpo, las manos, por ejemplo, del mensaje ¿no? Sí, artístico mensaje, que quiere, sí. tiene más expresión en distintas, sobre todo las manos, ¿no? ¿Y qué pasa con esa por lo más presentación que conocido. hace ante el Mariano Aguilera? Entonces, en esta obra del Carbonero fue rechazada su primera obra. Luego, al siguiente año, se presenta nuevamente y con un jurado que ya conocía de arte internacional, de apertura, de las nuevas corrientes claro. de arte, es aceptado. Tanto así, entonces gana el premio Mariano Aguilera, tanto que gana el premio Mariano Aguilera y luego en Estados Unidos, su exposición en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, en México, pasa a ser un artista muy reconocido en Latinoamérica y a tener su propio estilo. Con el paso de los años, él va evolucionando del indigenismo a tener un estilo ya único y propio. Que es más el estilo de Kingman, ¿no? definitivamente. Él tiene relación con otros pintores en América Latina, en el mundo y aquí en el Ecuador. Claro, claro. En la época en que mi padre empezó en el movimiento eran muy cercanos los pintores entre ellos. Guayasamín, por ejemplo. Diógenes Paredes era muy amigo de mi padre, sí. Y bueno, también estaban otros pintores en esa época del movimiento indigenista. Sí, había varios. Y a nivel latinoamericano, de lo que tú recuerdas. También era amigo de muchos de ellos, de Portinari, de algunos de ellos se relacionaba. Brasileño, claro. Brasileño, sí. Entonces, había además muchísima relación con los escritores. Entonces, era un movimiento de una inquietud social muy importante y mi padre siempre su obra se mantuvo así. No solamente es el arte por el arte tiene un sentido social, un llamado a pensar, a ver otras cosas más allá de lo que a veces vemos, ¿no? A reflexionar sobre otros temas. ¿Hubo críticas desfavorables, aparte de este rechazo que se le hace la primera vez que presenta al Mariano Aguilera? Hay otros que se sienten a lo mejor agredidos por el tipo de pintura que hace Kingman, o tú crees que hay siempre ese encantamiento? A mí me pasa, yo veo una obra de Kingman y me siento identificada totalmente con él. ¿Cómo percibiste esa aceptación de tu padre o en algún caso un rechazo respecto de la crítica, respecto de los diferentes sectores sociales? De la crítica ya no hubo ninguna, nada negativo. Toda una aceptación de ver toda esta novedad en el arte, esta creación. El uso del color también, ¿no? Luego el color en Eduardo Kingman se vuelve una explosión de color, es parte de la composición. O sea, el cuadro sin ese color es una composición completa. El color es fabuloso para Kingman, ¿no? No hubo ya más rechazos. Tal vez la sociedad le costaba tener, en la época indigenista, por ejemplo, tener en una casa un cuadro de un indígena, ¿no? Esa parte siempre al comienzo, ¿no? Toma tiempo hasta aceptar las cosas, pero luego no. De lo que pasaba antes, cuando tu padre estaba vivo, y de lo que pasa ahora, que tú estás en contacto con la gente que ama el arte de Kingman, que aprecia el arte de Kingman, ¿dónde encuentras la mayor aceptación? ¿Aquí en el Ecuador, fuera del país? ¿Quiénes han sido compradores de obra de arte de Kingman? Pues de los dos lados hay muchos extranjeros que han tenido obra de Eduardo Kingman, siempre han estado llamando, interesados. Y igual dentro del Ecuador también. Sí. Mucha ¿Y gente ahora está permitida la salida de obra de Kingman o no? Ya todo fue declarado patrimonio. La obra es patrimonio y no puede salir toda del la país obra. sin permiso del Instituto Nacional de Patrimonio. Toda la obra. ¿Esto dificulta un poco para ustedes? De alguna forma, para los coleccionistas, para ellos es un poco más difícil porque habría que hacer toda una serie de trámites y temas de ese estilo, ¿no? ¿Y para ustedes como herederos también el significado es un poco complicado o digamos, tienen si ya un mercado? Llevar una exposición fuera del país, nosotros, mi hermano y yo, nuestras obras, nuestra colección no están a la venta. No vendemos, es una colección para difundirla, para que la gente conozca quién fue Eduardo Kingman, su calidad humana, su arte. Entonces, no. Pero, por ejemplo, para llevar una exposición afuera, dificulta un poco. Pero lo han hecho. Últimamente han últimamente se llevó una exposición a Loja, maravillosa. De un reencuentro con sus raíces, claro, además, porque... Sí, porque Eduardo Kingman nace en Loja. Y en esta exposición que trata sobre cómo del dibujo, lo que son los bocetos, el dibujo, cuando todos los niños empiezan a pintar, hacen bocetos. Bueno, Eduardo Kingman era un magnífico dibujante, él dibujaba
todo el tiempo, o sea, para una obra hacía muchísimos dibujos, bocetos. Yeah. Entonces hicimos una exposición con una muy buena curaduría de cómo del boceto llega a la obra final, al óleo o la acuarela, por lo general al óleo. Eduardo Kingman era perfeccionista. Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, porque cuando alguna vez se le preguntó ¿y cuál es la mejor obra? Dice la que todavía no he hecho. Sí, siempre estaba buscando esa nueva obra. Claro. ¿Él trabajaba con modelos o lo hacía simplemente de memoria, de los recuerdos que él tenía? ¿Cómo trabajaba? ¿Cómo era ese día de trabajo? Bueno, por lo general eran de recuerdos, pero como comentaba Rosalía, tanto dibujo que hacía de lo que veía y de todo eso, eso era ya la memoria visual que tenía además para continuar con sus obras. ¿Su día a día cómo empezaba? ¿Cuál era su rutina de trabajo? Ya cuando ya no trabajaba en el Museo de Arte Colonial, se levantaba no tan temprano, como 8 de la mañana, y tenía muchos animales. Él amaba los animales y las plantas, entonces daba de comer a sus animales y luego sí iba al taller a revisar los bocetos y todo eso, para ver qué pintaba, si es que no ha pintado todavía, o si iba a pintar algo. ¿Era de las personas que se olvidaba hasta de comer cuando estaba pintando? Totalmente, y estaba además vestido de forma muy informal, que a veces parecía que podría ser un maestro pintor de brocha gorda. No, sí, y ustedes tenían que recordarle y ponerle sobre, hay que comer, hay que hacer estas cosas, ¿no? Los momentos que, digamos así, a una parada en la pintura era cuando tomaba café, tomaba muchísimo café, era un cafetero absoluto, entonces ahí sí. ¿Y era un buen lector también? Se comía los libros, y siempre, por ejemplo, yo iba y conversábamos de literatura, de los libros que ha leído, estaba al día con todas las lecturas, me encantaba. Qué maravilloso. Qué lindo es bucear en el corazón de las personas, como en este caso en el de Soledad Kingman, a quien se le ilumina y le brillan los ojos, más todavía cuando está hablando de su padre, del quehacer, de la vida diaria y también de ese magnífico ejemplo de lo que puede ser el arte, la pintura ecuatoriana, uno de los grandes personas que hace una ruptura, que marca una ruptura y que con el indigenismo pues llega a crear un estilo único, el estilo de Eduardo Kingman. Gracias, Soledad, por haber compartido con nosotros y haber traído esos recuerdos maravillosos de la vida de tu padre. Y con ustedes continuamos porque estamos haciendo un homenaje por los 100 años de vida de Eduardo Kingman. Ya regresamos.